Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Es un privilegio, un gozo que el Señor pone en mi corazón, el poder encontrarnos semana tras semana, hoy martes 11 de agosto del año 2020, para profundizar juntos en esta tercera sesión del curso El Evangelio en tiempos de pandemia. Hoy nos toca analizar el tema acerca de la segunda C del Evangelio, la caída completa de la creación. Así que antes de poderle dar inicio, vamos a rogarle al Señor en unas palabras de oración para que tome el control absoluto de esta enseñanza y que sea su evangelio trayendo luz a nuestras vidas y trayendo la obediencia que necesitamos para serle fiel. Amado Señor, gracias por darnos el privilegio de podernos encontrar en esta noche con el objetivo de poder demostrarte, Señor, que somos nada delante de ti. Señor, no traemos nada en nuestras manos que solamente el desearte, Señor, con todo nuestro corazón. Bendito Dios, reconociendo de que nosotros no aportamos absolutamente nada para salvarnos, sino que tan solamente, Señor, es tu gracia con la cual nos redimes, nos perdonas, nos transformas, nos regeneras y nos santificas para tu gloria, Señor amado. Te ruego por cada uno de mis hermanos que está, Señor, separando su tiempo tan disciplinadamente cada martes para poder aprender, Señor, estas herramientas bíblicas para poder testificar tu santo nombre. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que limpies, Señor, nuestras faltas, Padre, y agradecerte una vez más por tu sacrificio en la cruz, en el cual derramaste tu sangre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ayúdanos a vivir vidas íntegras, temerosas delante de ti, sabias, Señor, y condúcenos durante este tiempo. Trae luz, trae entendimiento, trae claridad, Señor, y toma el control absoluto durante estos minutos de enseñanza. Te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús, a ti, oh Padre amado. Amén y amén. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 3, versículo 10, que es el texto base para poder sustentar toda nuestra enseñanza de esta noche, hablando acerca de la caída completa de la creación. Mientras van buscando este texto, yo quiero resaltar nuevamente los dos objetivos que tenemos en este curso, el Evangelio en tiempos de pandemia. En primer lugar, nuestro objetivo es comprender las definiciones bíblicas del Evangelio, esas definiciones que están en la palabra de Dios de manera implícita. No es que Pablo se ponga a enseñar las definiciones exactas, pero tratando de unir y estructurar de manera sencilla las palabras que se dijeron en el Nuevo Testamento al momento de predicar la palabra del Señor. Es importante que tengamos en consideración qué es el Evangelio y qué es la evangelización. El Evangelio son las buenas noticias acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo murió en esa cruz, resucitó y hoy vive allá en los cielos y su Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es la buena noticia. Ahora ya no somos culpables de pecado, ahora estamos reconciliados con nuestro Padre y nos preparamos para toda la eternidad vivirla junto a Él. Y la evangelización es compartir, enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir bíblicamente. El segundo objetivo que es importante tenerlo en cuenta para nuestra enseñanza de esta noche es que queremos conseguir una vida bajo una cultura de la evangelización en tiempos de pandemia. Sabemos que son tiempos muy difíciles, muy duros, este que nos toca afrontar, pero a pesar del distanciamiento social tenemos la imperiosa necesidad de llevar las buenas nuevas del Evangelio a los que están perdidos, comunicar las virtudes, anunciar las características maravillosas de aquel que nos salvó de las tinieblas hacia su luz admirable. Esa es una buena noticia que nos debe emocionar, nos debe animar a poder seguir compartiendo el Evangelio con tantas herramientas tecnológicas que antes no habían y que a pesar de eso se seguía propagando el Evangelio a pesar de las adversidades. Hoy con todo lo que tenemos no podemos amedrentarnos, no podemos atemorizarnos, sino ser sabios, ser íntegros en nuestra responsabilidad y llevar el Evangelio cueste lo que cueste. Vamos a leer el Evangelio, la definición del Evangelio que expone Pablo en todo el libro de Romanos, entendiendo aquí el segundo punto de esta definición, la caída completa de la creación en Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Leemos hasta el versículo 18.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hemos leído hasta el versículo 19 con un solo tema: las consecuencias graves de nuestro pecado. Y cómo en el mundo entero no hay ni siquiera una sola persona que pueda declararse justa. No existe, no la hay. Hemos dicho que tenemos estas dos principales herramientas de poder presentar el Evangelio, ¿sí? Es primero comprender las definiciones bíblicas del Evangelio y entender que estamos en la imperiosa necesidad de vivir bajo una cultura de la evangelización. Entendamos entonces a qué nos referimos con la caída completa de la creación. La creación cayó por completo. ¿A qué nos referimos con esto? De que el pecado entró de tal forma que todos nos volvimos transgresores de la ley de Dios. Esa es la definición exacta de pecado: transgredir la ley de Dios, ir en contra de la ley de Dios. Y cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, fueron en contra de la ley de Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Dios les dio una instrucción, Dios les dio una advertencia, les dio libertad para poder estar en el paraíso, y el hombre se dejó engañar por Satanás y cayeron en pecado y arrastrando a toda la creación a una maldición, la separación eterna de nuestro Dios. Pero grande y bendito sea nuestro Señor, que tuvo misericordia y envió a Jesucristo. Hoy nos toca analizar entonces, entender la razón de la mala noticia para ingresar al glorioso evangelio que nos salva. Hemos rescatado entonces la definición de pecado. Espero que le estén anotando, porque es importante tener estas cuestiones sencillas, básicas, muy claras en nuestras vidas. Lo que quiero tratar, o lo que debemos estar de acuerdo como iglesia, es que no estamos hablando solamente de que hemos hecho algo malo, sino de que toda nuestra vida ha venido siendo gobernada por el maligno. Todo lo que hacemos está motivado por el mal. Aún nuestras buenas intenciones ya están gobernadas por el mal, si es que primero Dios no nos llama de muerte a vida. Estamos muertos, no por algo malo que hayamos hecho, sino porque todo lo que hacemos ya es malo. Es por eso que estamos en pecado, por el pecado que heredamos desde el primer hombre. No amamos a Dios, no le buscamos como debería, porque el pecado, el mal, está enseñoreándose sobre aquellos que no se han arrepentido de corazón. Si tú y yo hoy podemos gozar de esta salvación, es por la maravillosa y asombrosa e irresistible gracia de Dios, donde el hombre no tiene nada de qué jactarse, solamente darle la gloria al Señor por habernos salvado. Ahora, yo quisiera resaltar aquí 4 advertencias que a lo largo de toda esta exposición vamos a poder ir encontrando de la misma forma a lo largo de toda la Biblia. 4 advertencias para no cometer errores al momento de presentar el evangelio bíblicamente. Pablo aquí en la carta a Romanos está presentando el evangelio, pero no está presentando el evangelio y diciéndole a las personas: Dios te ama y quiere que lo aceptes en tu corazón. Dios está fuera de la puerta de tu vida y quiere que tú le abras para que cenes juntamente con él. No es eso. Lo que aquí Pablo está diciendo es explicando dónde comenzó todo. Todo comienza en la creación. Dios como el creador de todo, justo y santo. Eso lo estuvimos meditando la semana pasada. Y el día de hoy hemos estado meditando y vamos a meditar acerca de la caída completa del hombre, la caída completa de la humanidad, la caída completa de la creación. Es por eso que vamos a dar 4 advertencias para aquellos predicadores, para aquellos evangelistas que van a estar saliendo a compartir el evangelio durante estos tiempos de pandemia. En primer lugar, primera advertencia: no reduzcas el significado del evangelio. No reduzcas el significado, no reducir el significado del pecado.
no reducir el significado del pecado. ¿Qué es el pecado? Hemos dicho ir en contra de la ley de Dios, pero no solamente debemos decir que hay una cierta diferencia entre nuestros gustos y los de Dios. No se trata solamente de habernos portado mal, sino que hemos transgredido la ley de Dios y estamos bajo su justa condenación. Ha habido un rompimiento de una relación, ha existido un rechazo de parte nuestra, nos hemos rebelado en contra de Dios, nos hemos opuesto a su voluntad, hemos quebrantado sus leyes, hemos traicionado a aquel que vino a salvarnos. Por lo tanto, no podemos reducir el significado del pecado. El pecado es transgredir la ley de Dios directamente, quebrantarla, rebelarnos en contra de ella, traicionar a nuestro Creador. Traicionarlo, ¿por qué? Porque en vez de que nosotros vivamos para agradecer toda la bondad que Dios ha tenido para con nuestras vidas, nosotros nos hemos puesto de espaldas a su voluntad y hemos decidido usar su creación para nuestra conveniencia y destruirnos incluso a nosotros mismos. Entonces, la primera advertencia es: no reduzcas el significado del pecado. Y un versículo que nos va a ayudar mucho a poder tener en claro esta verdad es Isaías capítulo 59. Yo quiero que allí, si están en sus casas, puedan anotarlo y puedan escuchar lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, y luego el versículo 12. Dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Este pecado, el pecado lo que genera es división. No puede haber comunión entre un Dios santo contra nosotros, los seres llenos de pecado. No es que tengamos un poquito de pecado, estamos llenos, empapados. Así como cuando te metes a una piscina y no puede haber, y te sumerges por completo, y no, luego sales al aire libre y dices: ya no tengo agua. ¿Dices eso? No, ¿verdad? Sales con toda el agua de la piscina sobre tu cuerpo, sales empapado. De esa forma, estamos empapados por el pecado. Por lo tanto, Dios no puede tener comunión con nosotros porque Dios es santo, Dios es justo. Entonces hay una gran división y estamos sobre la ira de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Esa es la definición de pecado y que nosotros no podemos reducir su significado. En segundo lugar, no podemos minimizar el impacto del pecado. El impacto del pecado, el impacto que va muy de la mano con entender su significado. Ya hemos visto que hay una gran definición, ¿sí? Hay una división entre Dios y nosotros. Si nos vamos al Salmo número 5, capítulo 4, Salmo número 5, versículos 4 y 5, vamos a leer. Salmo 5, versículo 4 y 5 dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay una posición delante de Dios, es que hay ira, lo habíamos dicho en el primer punto, en la primera advertencia. En esta segunda advertencia de no minimizar el impacto del pecado, es que no tengamos miedo de decir que Dios se aira con el pecado o está airado con el pecado del hombre todos los días. Aquí claramente está diciendo que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios aborrece a todos aquellos que viven en pecado. Dios los aborrece. Sería una atrocidad, un gran y terrible engaño para las personas decirles: Dios te ama cuando están perdidos en su pecado. ¿Sí? Hay un amor general para Dios, de parte de Dios para con su creación. Pero eso no quiere decir de que Dios ame a las personas que están deleitando en su pecado. No, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y nosotros no tenemos que minimizar el impacto del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo de una manera tan clara, tan consistente, expone a la iglesia de Éfeso y lo dice de la siguiente forma:
entre los cuales nosotros también vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos nosotros, tú y yo, que ahora ya hemos sido salvados, pero las personas que están en pecado aún siguen siendo hijos de ira como tú y yo antes éramos. Si tú eres creyente y me estás escuchando y crees en el Evangelio y le das la gloria a Dios por tu salvación, pues nosotros éramos hijos de ira, y es importante que lo reconozcamos, y las personas a las que nosotros le vayamos a compartir el Evangelio no debemos tener ningún temor en saber y decirles que a causa de su pecado hay ira de parte de Dios sobre sus vidas. Es ilógico decir, estoy en pecado, pero Diosito me bendice en el trabajo. No, no es Dios quien te bendice. Dios permite todas las cosas, pero estás bajo el gobierno de Satanás. Porque aquellos que no están bajo el dominio de Dios son hijos del diablo, hijos de su padre, el padre de la mentira, que es Satanás. No tengamos miedo de minimizar el impacto del pecado. ¿De acuerdo? Ahora, denme un pequeño momento, por favor. Nosotros, hermanos, discúlpenme, nosotros debemos tener muy en cuenta estas dos primeras advertencias, ¿sí? No reducir el significado del pecado y no minimizar el impacto del pecado. Reducir el significado, estamos hablando de ir en contra de la ley de Dios, no dejar ningún espacio suelto, ningún espacio en blanco para poder presentar esta verdad. Y en segundo lugar, nosotros no podemos minimizar el impacto. A causa de nuestro pecado nos hemos vuelto hijos de ira, ¿sí? Ahora, nosotros debemos tener en cuenta esta tercera advertencia. Y antes de poder llegar a esta tercera advertencia, quiero que puedan tener en claro esta frase, que cuando Adán pecó, el pecado se volvió una parte activa de nuestra naturaleza. No una parte que está allí dormida, sino una parte activa, gobernante en nuestras vidas. Somos orgullosos por naturaleza, somos mentirosos por naturaleza, somos hurtadores por naturaleza, y por naturaleza aborrecemos las cosas de Dios. Si es que tenemos el día de hoy la oportunidad de haber sido salvos, saber de que hoy estamos dentro del rebaño de Dios, es porque a Dios le plació salvarnos y su misericordia nos alcanzó. Y es su misericordia la que nos sostiene. Pero las personas que están afuera en el mundo, no podemos llevarles un evangelio falso o un evangelio a medias. Debemos presentar el evangelio bíblicamente, queridos hermanos. Ahora, con esto, la tercera advertencia viene a ser no olvidar de dónde nace el problema. La primera advertencia, no reducir el significado del pecado. La segunda, no minimizar el impacto del pecado. Y la tercera advertencia, no olvidar de dónde nace el problema. ¿De dónde nació? ¿De dónde nace este problema? Este problema de la consecuencia del pecado. ¿De dónde nace? Nace en Génesis, por supuesto. Y a partir de allí, de ese momento, ¿dónde comienza a habitar el pecado? Vamos a irnos a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 2. Luego que Dios había liberado a su pueblo, los había hecho entrar a la tierra prometida, ya habían pasado el desierto, ya había terminado el reinado de Josué, el liderato de Josué, y la generación que estuvo con Josué se quedó allí, se detuvo. Leamos Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda la generación que estuvo con Josué fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los dioses falsos, a los Baales. Qué terrible la situación en la que tuvieron que enfrentar los hijos de Israel porque se pusieron en contra de la ley de Dios. Allí está el origen de nuestra maldad, en el corazón. El profeta Jeremías lo dijo de una manera tan preciosa en el capítulo 17.
Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, nuestro corazón, luego de la consecuencia del pecado, fue que empezó a albergar el mal y a dar fruto la maldad. Hoy en día vemos las consecuencias del pecado. ¿Qué día en las noticias no nos enteramos de un nuevo asesinato? No nos enteramos cada cierto tiempo de violaciones, de transgresiones acerca de la ley que tenemos aquí en nuestra nación. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se gesta todo lo malo y todo lo que está en el corazón sale de eh, la maldad que ya hay dentro del hombre. Por eso cuando nosotros los creyentes nos acercamos a Dios, vemos a un Dios tan santo, tan puro, tan majestuoso, que solamente nos queda una cosa que hacer, es doblar nuestras rodillas, reconocer nuestra indignidad delante de Dios y decirle: Señor, solamente tú eres santo, solamente tú eres justo, solo tú eres digno, la gloria sea a ti por el asombroso acto de la cruz. Es ese el sentir que todo creyente debe tener. Y al momento de predicar, no debemos olvidar de dónde nace el problema, de nuestro corazón. Nuestras buenas obras delante de Dios terminarán resultando trapos de inmundicia delante de Él, porque vamos a creer de que por nuestras propias obras vamos a poder alcanzar la salvación, y ese va a ser un terrible y profundo error en el que podamos caer. No minimicemos el impacto del pecado, y en esta tercera advertencia, no olvidemos de dónde nace el problema. Ahora, si ustedes ven, desde el primer momento en el que Dios le da la advertencia a Adán y a Eva de no ir y comer el fruto del árbol prohibido, ellos son engañados por la serpiente. Inmediatamente Adán, en lugar de reconocer su error, dice: la mujer que me diste me hizo comer del fruto. Le echó incluso la culpa a Dios. Sintió esa vergüenza y tuvo el descaro de poderle acusar a Dios por lo que había sucedido. Ahí estaba ya la maldad del hombre. Y luego los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, termina uno asesinando al otro. Ya sabemos quién termina siendo quién. Caín mata a Abel, lo hiere en la cabeza, y lamentablemente se vio por primera vez el ingreso de la muerte física a la raza humana, las expresiones de maldad. Dios no nos creó para eso, pero el pecado trajo la caída completa del hombre, y la clara muestra es Caín y Abel. Luego hubo otro enfrentamiento de hermanos, juntamente cuando Dios escoge a Abraham. Hay un enfrentamiento de hermanos con Jacob y Esaú. Luego de este enfrentamiento, los hijos de Jacob terminan odiando a José, al hijo número 11 de Jacob. Lo terminan odiando a tal punto que lo venden a unos mercaderes para que lo lleven de esclavo a Egipto. Allí vemos la maldad del hombre. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, fue porque Dios había visto que la maldad se había multiplicado. Y esta es la verdad que de la misma forma sigue fluyendo hoy en nuestros días. La maldad ha aumentado a pasos exponenciales. Exponenciales. Mientras que la iglesia estuvo muy dormida por mucho tiempo, el mundo comenzó a hacer sus redes de maldad, y hoy están muchos gobiernos incluso dando aprobaciones de asesinatos, como puede ser las leyes a favor del aborto, las leyes a favor de la pedofilia en algunos países que ya se quiere aprobar. Y como iglesia debemos saber explicar el evangelio sin restarle el significado al pecado, sin minimizar su impacto, y por supuesto no olvidar de dónde nace el problema. Con esto, hermanos, espero que esté quedando sumamente claro acerca de dónde nace nuestro problema, y nace de aquí, de nuestro corazón, nace de lo más profundo. Jonathan Edwards dijo: cuando veo mi corazón, cuando analizo mi interior, cuando veo mis sentimientos, me doy cuenta que es un abismo tan profundo, incluso peor que el mismo infierno. Cuando oro, peco; cuando predico, peco;
tengo que arrepentirme de mi propio arrepentimiento y mis lágrimas necesitan ser lavadas en la cruz del Calvario. Jonathan Edwards fue un teólogo tan puro, tan profundo a la búsqueda de Dios. Cualquier teólogo actual puede reconocer que Jonathan Edwards fue un hombre entregado a la misión de Dios, entregado a la palabra del Señor, fue un hombre que estuvo cautivado por la Escritura. Muy pocos se podrían imaginar de que Jonathan Edwards decía eso de su propio corazón. Todos podríamos admirar y decir, wow, Jonathan Edwards, pero Jonathan Edwards decía eso de su propio corazón. Y yo creo que si tú y yo, siendo creyentes, analizamos nuestro propio corazón, analizamos nuestra conducta, podemos ver de que aún hay muchas cosas que necesitan ser transformadas por el Señor y que por gracia seguiremos siendo transformados, una santificación que irá siendo progresiva, pero que mientras estemos aquí en la tierra seguiremos luchando con el pecado y tenemos que reconocerlo. Y si nosotros, siendo ya hijos de Dios, aún tenemos lucha con el pecado, no podemos olvidar, no podemos pasar rápidamente este punto con las personas que están perdidas, porque las personas que están perdidas lo que necesitan es el evangelio, no palabras motivadoras ni alentadoras en su pecado. Debemos tener mucho, pero mucho cuidado y precisión al momento de presentarles el evangelio. Y Pablo aquí está haciéndolo en orden. En Romanos 1 habló acerca del poder del evangelio, en Romanos capítulo 2 habló de la creación, en Romanos capítulo 3 está hablando de la caída completa de la creación. Y luego vamos a ver ya que habla de la justificación, habla de la glorificación, habla de la reconciliación, y es allí, paso a paso. Pablo no se adelanta por simplemente ganarse más a seguidores a su discurso, sino que él prefirió acatar a plenitud todo lo que el Señor Jesucristo puso en su corazón para presentar su evangelio bíblicamente. Entonces, hermanos, no olvidemos de dónde nace el problema. Y en cuarto lugar, la cuarta advertencia que esta noche quiero darles es de que al momento de presentar el evangelio debemos dejar muy en claro, debemos enfatizar de que no existe ninguna esperanza de salvación humanamente posible para la creación. No existe ninguna esperanza de salvación humanamente posible para la creación. No existe ninguna esperanza y no tengan miedo. No, pero ¿cómo? Pero si Jesucristo es la esperanza. Claro que sí, pero eso lo sabemos tú y yo, pero aquellos que están escuchando el mensaje allí afuera se sienten que son buena persona, se sienten que son los más puros, que se sienten, bueno, se comparan siempre, ¿no? Bueno, sí, yo soy bueno porque no soy como el ladrón que asalta todos los días, yo no soy como el violador que ultraja a menores. Uno se puede comparar. Pablo dijo en Romanos capítulo 2, y es importante que lo recordemos porque son versículos que nos van a apoyar mucho al momento de predicar el evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está juzgando? El pecado. Aquella persona que se compara con otro pecador está juzgando. ¿Y por qué lo juzga? Por su pecado. Y la persona que está juzgando por el pecado también está pecando en el propio pecado que pueda tener. Y el peor pecado que puede tener quizás es la incredulidad. Negarse a aferrarse a Salvador, negarse a reconocer que es un vil pecador y que Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Es por eso que debemos tener este punto clave muy, pero muy importante. No existe esperanza de salvación, ninguna esperanza de salvación humanamente posible para la creación. Este punto nos debe dar el pase, para poder presentar el siguiente punto del Evangelio, la siguiente C, que es Cristo, la cruz de Cristo. Y preparémonos para el próximo martes porque se viene esta enseñanza acerca de la cruz de Cristo. Con respecto a estas 4 advertencias, las vuelvo a mencionar rápidamente si es que por ahora no las pudiste anotar. En primer lugar es: no reduzcas el significado del pecado, no minimices el impacto del pecado. Acuérdate de la piscina. Cuando nosotros nos metemos a la piscina y salimos, todo nuestro cuerpo queda completamente empapado. Así estamos nosotros, empapados por el pecado, llenos de pecado. Y no hay toalla humanamente posible que nos pueda secar del pecado. Solamente Cristo Jesús. Todas las demás buenas obras que podemos hacer vienen a ser como toallas mojadas. ¿Alguna toalla mojada nos podría secar? Absolutamente no, ¿verdad? Primer
advertencia entonces, no reducir el significado del pecado. El segundo es no minimizar el impacto del pecado, no olvidar de dónde nace el problema, acuérdate de tu corazón. Y por supuesto, en cuarto lugar, no existe ninguna esperanza de salvación humanamente posible para la creación. No existe ninguna esperanza, ninguna. Humanamente posible no hay. ¿Por qué? Porque todos nos hemos vuelto transgresores de la ley de Dios. Y si nosotros nos comparamos con otra persona, vamos a terminar siendo igual de condenados. ¿Sí? Nuestro estándar tiene que ser el Señor ante Él. Y por supuesto, si el estándar de pureza es el Señor, vamos a reconocer inmediatamente que nosotros estamos completamente llenos de pecado y debemos reconocer su salvación. Sobre estos 4 puntos, estas 4 advertencias, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar convencidos, convencidos de que el poder de Dios es para salvar a todo aquel que cree, todo aquel que busca halla, hermanos. Pero presentemos el Evangelio fielmente. No nos apresuremos a hablar del amor de Cristo sin primero hablar de su santidad y de su justicia. ¿Saben por qué Cristo murió en la cruz? No porque no nos amó primero, sino porque Dios es santo, porque Dios es santo, 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 y porque Dios no puede tener comunión con nosotros, y porque nos ama y tuvo misericordia de nosotros, Él llegó a la cruz. Y eso lo meditaremos la próxima semana cuando sigamos un estudio muy profundo en Isaías capítulo 53. Entonces, hermano, convéncete, convéncete por la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien hace esa obra. Así que yo, hermanos, oro mucho para que el Señor nos dé una predicación bíblica y guiada por el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, oh Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra, meditar en tu evangelio, reconocer que eres tú el dueño de nuestra salvación, Señor amado. Reconocemos que hemos estado perdidos en nuestro pecado, pero fue tu gracia quien trajo luz, salvación a nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a no reducir el significado del pecado en nuestra predicación. No queremos minimizar el impacto del pecado. No queremos olvidar de dónde nace el problema, Señor. Y por supuesto, no olvidarnos que sin ti no existe ninguna esperanza posible de salvación, Señor, para la creación. Ayúdanos a estar convencidos de estas 4 advertencias acerca de la caída completa de la creación y ayúdanos a vivir fielmente, aferrados a ti, Señor, confiados en que tú eres el dueño de nuestra salvación. Ayúdanos en este momento, Señor, de distanciamiento social, anímanos con tu palabra y prepáranos para presentar tu evangelio. La gloria sea para ti. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos estamos reencontrando aquí el próximo martes a las 8 de la noche para estas mismas clases y este domingo a las 7 de la noche para estudiar los atributos de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Chao.